Bueno, muy buenos días a todos y todas que se conectan a esta hora o están haciendo seguimiento a esta primera versión del encuentro fotográfico de Ocaña a Contraluz, un espacio que hemos diseñado en conjunto con el programa de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para llevar a ustedes una serie de conversaciones, una serie de talleres académicos, espacios académicos, donde podemos acercarnos a la práctica fotográfica, a entender y, bueno, reconocer también las prácticas narrativas que se están desarrollando a nivel local, regional y nacional. Y como ya lo habíamos agendado o como estaba dentro de nuestro programa, a esta hora vamos a iniciar una nueva charla, esta vez con pues un invitado bastante importante también, que viene con un proyecto y un proceso que se viene desarrollando desde el periodismo independiente y para eso pues tenemos esta conversación que la hemos denominado Baudó P, crear e innovar en el periodismo independiente, que, bueno, para ello nos va a acompañar el día de hoy Carlos Piedrahita, que es periodista, documentalista y editor de contenidos en Baudó Agencia Pública. Carlos pues se viene desempeñando como periodista desde el 2014, ha estado cubriendo temas medioambientales, de memoria, de paz y conflicto y trabajo comunitario. Además, que es muy importante de resaltar, Carlos fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría documental y bueno, nada, con mucha alegría pues voy a presentar a Carlos, invitándolo a esta conversación y primero pues saludándole y agradeciéndole por estar esta mañana con nosotros, contándonos acerca de Baudó Agencia Pública y todo el trabajo que han venido desarrollando. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo por acá desde Pereira. Súper bien, Carlos. Esta primera versión del encuentro fotográfico Ocaña, pues tiene una apuesta un poco de inicial de empezar a acercarse a la fotografía, de reconocer otros procesos que se están desarrollando a nivel local, regional y nacional. Y nos ha interesado mucho el trabajo que viene desarrollando Baudó como una apuesta también del periodismo independiente y nos gustaría digamos, arrancar un poco por ahí, que nos pudieras contar de qué se trata Baudó y cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando y también la apuesta temática desde el periodismo que vienen asumiendo. Bueno, Baudó cumple 7 años la próxima semana. Eh, Nace como un medio interesado en contar de una manera diferente las cosas que pasan en Colombia. Y de llegar a lugares donde normalmente las historias no se cuentan o se cuentan solo para los locales, pero no salen del lugar. Entonces empezamos una búsqueda por sacar esas historias, por buscarlas, por darles tiempo y por tratar de romper las agendas de los medios poniendo estas historias como protagonistas. Eh, el proyecto es una página web, es una página de Instagram, pero también es como, y de cierta manera nos hemos convertido como en formadores de narradores comunitarios, de fotógrafos y de periodistas en el país. Entonces, pues eso es algo que también es muy bienvenido para el proyecto porque se trata de difundir una forma de ver y de hacer el periodismo. Perfecto, Carlos. Y háblanos un poco de cómo se ha ido conformando este equipo, porque, bueno, ahorita acabamos de tener una charla con Antonio, un fotógrafo invitado también, y nos hablaba de que un poco de estos procesos se van desarrollando y se van gestando en la medida que se va generando como una experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia específica de Baudó en ese sentido? ¿Cómo ha sido la conformación y llegar al punto en el que están ahora? Y bueno, también creo que con esta pregunta te daría ingreso para que ya podamos empezar tu charla que tenemos preparada hoy, que hemos denominado Crear e Innovar, Baudó AP, Crear e Innovar en el Periodismo Independiente. Sí, el equipo empezó con dos personas, Víctor y Sofía, que son
quienes fundaron Baudó. Eh, Ellos son fotógrafos ambos y nada, estaban una vez por el río Amazonas buscando una historia sobre contaminación por mercurio y se dieron cuenta que en ese momento, en esa lancha, durante horas de viaje a través del río Caquetá, en el Amazonas, que nadie les iba a pagar por hacer una historia como esa, que nada, en ningún medio tenía tiempo para esperar que un periodista fuera, se demorara 15 días en un lugar y regresara. Entonces toman la decisión de fundar un medio y empieza la aventura de Baudó. Luego, con esa investigación sobre contaminación por mercurio, llego yo al equipo para hacer una parte de la investigación sobre el tema enfocado en el Chocó. Y con esa misma investigación, Baudó empieza a crecer y a conseguir cada vez más y más fondos para ampliar el equipo. Hoy somos un equipo considerablemente más grande. De planta tenemos diseñador, periodista, estratega, gestora de comunidades, productora, un editor y alrededor de nosotros otros ilustradores, diseñadores y muchas personas más como que están ahí en el día a día haciendo la tarea. Entonces, pues de esas 3 personas que fuimos en el inicio, hoy Baudo es un medio grande y se ha conseguido con el trabajo y con creer en la idea que tenemos de hacerlo de manera diferente, que es también lo que les vengo a exponer. Listo, adelante Carlos. Entonces, estamos aquí, digamos, atentos para conocer el trabajo de Baudó y todo lo que viene conjunto. Invitar a las personas que nos siguen en esta conversación, que puedan ir dejando sus comentarios, sus impresiones. Al final las leeremos y abriremos pues el espacio para conversar con Carlos también de las preguntas y las dudas que haya. Listo. Bueno. Nosotros partimos de que hay que crear un medio porque el periodismo está en una crisis, ¿cierto? Una crisis económica que se plantea desde que hoy en día los medios tradicionales de comunicación están buscando por todos lados cómo reemplazar el dinero que ya no les llega por publicidad, ¿sí? Entonces, antes las marcas pagaban miles de millones de pesos por un espacio entre el noticiero del mediodía eh, y hoy en día todo ese dinero se fue a los influencers y a las redes sociales y asimismo lo hemos visto en la prensa escrita, en la radio, ¿cierto? Como que cada vez las condiciones económicas de los medios son más precarias porque cada vez menos la gente está interesada en poner el dinero en esos medios de comunicación y se ha volcado todo eso a las redes sociales. ¿Sí? Entonces lo que antes se gastaba una marca en comprar publicidad para, para televisión, pues mejor consigue una agencia que le maneje sus redes sociales y que le cree contenido y que lo acerque a influenciadores que hagan más visible su marca. ¿Sí? Eso cambió todo y generó una crisis económica. Digamos que esa es una parte de la crisis por un lado. Por otro lado, la crisis económica viene de la precarización laboral que viven los periodistas en Colombia, que es algo de lo que les voy a hablar ahora. Hay otra crisis que es la crisis ética, ¿sí? Que tiene que ver con que los medios de comunicación sirven a ciertos poderes y de esa manera informan o desinforman, ¿sí? Y la otra de las crisis, que es la crisis académica, que está relacionada con las universidades y con la forma en la que se enseña y se vende hacer periodismo en Colombia, ¿sí? Entonces, hay un montón de universidades que tienen carreras de periodismo, por ejemplo, en el eje cafetero, son más de 3, y eso significa que del eje cafetero se gradúan unos 50, 60, incluso hasta 100 periodistas al año, y que en el eje cafetero hay, dando empleo,
tres grandes medios de comunicación y pagando muy poco, ¿cierto? Entonces hay una crisis académica porque la universidad no se ha pensado o siempre ha llegado tarde a la hora de pensarse de cómo enseñar el periodismo. Esa primera crisis económica que golpea el bolsillo nos dice que en promedio un periodista en Colombia se gana 1.857.000, que eso es aproximadamente, o como que se aproxima un poco al salario mínimo, ¿cierto? Entonces una persona pasa 5 años de su vida estudiando periodismo, sale a hacer todo lo que implica hacer periodismo para ganarse lo mismo que se puede ganar cualquier persona que no sea profesional. Y acá aparece otra gráfica que habla de la crisis económica de los periodistas y que dice que un 17% de los periodistas no reciben ingresos, y ese es uno de los porcentajes más altos, por hacer su labor. Y además estos periodistas están principalmente en las regiones. Entonces el 17% de los periodistas en Colombia hacen periodismo porque tienen un interés personal, político, por informar, pero no pueden vivir de ello, ¿sí? Digamos que el 13% se ganan 1.000.000 de pesos, menos de 1.000.000 de pesos, que eso no le da para vivir a nadie. Otro 17% alcanza hasta los 2.000.000 de pesos, que también hoy en día pues es un sueldo, digamos, precario, ¿sí? El 15% llega hasta los 3 millones y hay un 8% que, hay 8% que llega hasta los 5. Y por último, dice esta cifra que fue hecha por la Fundación para la Libertad de Prensa el año pasado, que que el 21% gana 5 millones. Eso me parece un poco extraño. De pronto también el estudio estuvo muy centrado en Bogotá, donde de pronto sí es un poco más probable que un periodista reciba este sueldo, pero yo también conozco periodistas del Espectador, de RCN, de Caracol, que son amigos, que han sido compañeros y que me cuentan que en esos medios no pagan más de 3 millones de pesos a los periodistas del día a día, ¿sí? Adicional a esta crisis de sueldos y del periodista de a pie, también está el hecho que les contaba ahora: el periodismo principalmente hoy, o los medios de comunicación, o lo que uno consume, se vende principalmente por Internet. El 50% de la gente se informa a través de Internet, que eso incluye las redes sociales. Digamos que todavía hay un alto porcentaje de personas que ven el noticiero, dice que es el 77%, pero las marcas ya no le creen a esta cifra y ya no le creen al rating, y entonces se alejan cada vez más, y de ahí para abajo está la radio y la prensa, ¿sí? Esta crisis no es nueva, pero lo que yo planteo es que sucede de una manera más rápida cada vez. Entonces, la mayoría de estas crisis del periodismo ocurrían por avances tecnológicos. Entonces, primero la prensa tuvo un dominio durante siglos, ¿cierto? La prensa escrita. Luego llegó la televisión y se habló de la gran crisis, que la gente iba a dejar de leer prensa por ver televisión, paralelo con la radio, ¿cierto? Y en realidad esto no pasó, sino que se creó como un ecosistema de medios y la gente consumía todos, hasta los 90, donde empieza a funcionar el Internet y los blogs. Digamos que el Internet no fue una amenaza hasta el 2004. ¿Qué fue lo que pasó en el 2004? Que la forma de hacer el Internet cambió, porque antes las empresas hacían Internet, ¿cierto? Hacían contenido para Internet y eso funcionaba en una sola vía. O sea, alguien hacía contenido y yo lo leía y no pasaba nada más con eso. Luego, en 2004, nace la web 2.0, que lo que plantea es que yo puedo hacer comentarios sobre lo que la gente está publicando. Entonces eso le da un poco de voz que antes en los medios de comunicación solo aparecía cuando uno iba a la calle y le preguntaba a la gente en el popular Vox Populi, ¿cierto? Que es lo que lo mandaban a hacer nos mandaban a hacer a los periodistas antes, como vaya, consiga la opinión de la gente. Entonces uno se iba para la calle con una grabadora, con un micrófono, a preguntarle a la gente, hacía un Vox Populi, y esa era la opinión de la gente. Después del 2004,
la opinión de la gente puede estar en vivo, en directo, incluso de manera anónima, cada que se publica algo. Entonces eso cambia un poco la lógica de los medios. Luego en el 2005 aparece YouTube y con la aparición de YouTube y de poder subir contenido a la web, que en eso también contribuye Facebook, empieza a cambiar la noción de los medios de comunicación porque ya el usuario también puede producir contenido. Entonces, antes los grandes medios de comunicación tenían una dictadura de los medios, por llamarlo de alguna manera, en la que si tú querías salir en televisión, si querías ser famoso, si querías que se te reconociera o si querías que tu voz y lo que tenías para decir tuviera fuerza, había que pagar dinero, había que buscar la manera de llegar a la prensa, a la televisión o a la radio. Después del 2005 la gente empezó a crear su propio contenido y eso permite que empiecen a fluir unos nuevos tipos de ideas. Y de ahí para adelante, estamos hablando de que de 1500 hasta el 2000, o sea, durante 500 años, esas crisis iban de una manera lenta, pero del 2005 para acá, prácticamente tenemos una crisis nueva cada año, ¿sí? Entonces, después de YouTube viene Twitter, después de Twitter llega el iPhone que facilita y que hoy en día una persona en un iPhone o en un teléfono inteligente de cualquier tipo tiene más poder que lo que tenía, más poder de producción de contenido que lo que tenía un estudio profesional de televisión en los 90, ¿sí? Luego llega Instagram y de ahí en adelante cada vez más. Entonces, cuando creíamos que entendíamos Instagram y que éramos creadores de contenido para Instagram, llega Twitch, llega TikTok y las reglas cambian cada vez más rápido, de una manera más acelerada. Entonces, cada vez podemos reaccionar también con menos tiempo a esas crisis. Entonces todo ese dinero que había para la televisión, para la radio y para los periódicos se salió de las manos y llegó a manos de los influencers. Pero no solo es el dinero, también es la atención de la gente y también es el poder. Entonces a mí me gusta poner como ejemplo el caso de J. Hernández. ¿Por qué? No porque me gusta el personaje, porque en realidad me parece un personaje detestable, ¿sí? Sino porque J. Hernández consigue llegar al Senado de la República de Colombia, que eso era algo que antes necesitaba un montón de dinero, de esfuerzo y una trayectoria súper larga en la política, pero llega a través de un canal en YouTube. ¿Y cómo lo hace? Canalizando la indignación de la gente y poniéndole una voz a lo que estaba pasando en el paro nacional y quejándose, ¿cierto? Ese poder tan grande que le dio YouTube a una persona sin apellido, sin poder económico y sin poder político, que lo llevó incluso al Senado de la República, que es prácticamente debajo del presidente, es como el cargo de elección popular más difícil de conseguir en Colombia, solo con subir sus opiniones a YouTube, ¿sí? Ya después la historia la conocemos, esta persona llega al poder y cambia su discurso y se vuelve un político tradicional más, ¿cierto? Y se voltea totalmente hacia la extrema derecha, pero la forma en la que esta persona llega al poder es lo que debe llamarnos la atención porque lo hace desde el sofá de su casa. Hay medios de comunicación tradicionales. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, muchos medios se quebraron, muchos medios apenas están despertando y otros han intentado evolucionar para buscar no perderse, ¿cierto? En esta ola de los nuevos medios. Entonces, eso tiene varias implicaciones. Una, de nuevo, es la implicación de la forma del contenido que se hace. Entonces, por ejemplo, el espectador empezó a crear canales de YouTube donde trataban temas que le interesaban a estas nuevas audiencias que comentan, que producen y que, digamos, de una cierta manera son más activas. Entonces, lo primero es que crean, por ejemplo, La Puya, que era un blog de opinión sobre las cosas que estaban pasando en el país, políticas principalmente y con algo de investigación. Y más recientemente crean Las Igualadas, que es un canal feminista de difusión de ideas de igualdad, ¿sí? Y esto lo hace un medio tradicional. Entonces, en el esquema anterior del periodismo era imposible que un medio tradicional grande como El Espectador se pensara este tipo de cosas, pero digamos que ha evolucionado. Esta es una de las evoluciones.
Otra de las evoluciones es que el periodismo independiente hoy en Colombia está financiado por la cooperación internacional, dentro del que nos incluimos nosotros, ¿cierto? Entonces, la mayoría, por no decir el 100% de los medios independientes que han logrado un lugar en el país, reciben dinero de donaciones internacionales. Esa bolsa de cooperación internacional creció durante un momento, en este momento está bajando, pero está ahí y hay un montón, y cuando les digo un montón son millones de dólares en Colombia dentro de los medios de comunicación fluyendo y permitiendo que muchos medios creen contenido nuevo, ¿sí? Los medios tradicionales se dieron cuenta de eso, entonces también empezaron a crear proyectos asociados a la defensa de los derechos humanos, eh, para canalizar también estos recursos, ¿cierto? Y como una forma de subsistir en medio de esa crisis económica que tienen. Entonces también la Puya, las Igualadas, Colombia 2020 y todas esas iniciativas de medios tradicionales que abogan por los derechos humanos y por los derechos del medio ambiente están relacionados también con una búsqueda de recursos de esa cooperación internacional. Entonces, seguimos hacia la siguiente crisis, que es la crisis ética, ¿sí? Entonces en Colombia estábamos acostumbrados a consumir este tipo de medios, ¿cierto? Unos medios con un discurso hegemónico de los poderes, ¿sí? De los poderes económicos, entonces sabemos que el tiempo pertenece a un poder económico, que Semana pertenece a otro poder económico y que el espectador pertenecía o pertenece también de cierta manera a otro poder económico, que son banqueros, que son políticos, que son familias, que son apellidos y que lo que han hecho de una manera ininterrumpida durante casi toda su historia es manipular a la gente. De cierta manera es, por ejemplo, durante la seguridad democrática del presidente Uribe, los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante y ahí había un ejercicio ético bastante cuestionable y era que se cubría el conflicto desde el conteo de muertos, ¿sí? Desde el conteo de las bajas. Entonces, la imagen del presidente creció y se infundió una sensación de seguridad porque los medios de comunicación se dedicaron a contar los muertos que el presidente ponía sobre la agenda o que la seguridad democrática ponía sobre la agenda. Luego nos dimos cuenta quiénes eran esos muertos, ¿cierto? Y surgen los escándalos de los falsos positivos y todo lo que ha pasado. Pero si los medios de comunicación se hubieran cuestionado este conteo de muertos, pues a lo mejor la sensación de seguridad que vivió el centro del país no hubiera sido tan real, ¿sí? Entonces esa crisis ética cuestiona la forma en la que los medios de comunicación manipulan la opinión pública. Y esa crisis ética viene en los medios independientes en un esfuerzo muy grande económico, pero también poniendo sus vidas a tratar de combatirlo y de sembrar unas nuevas ideas en la gente. Ese paro nacional no solo hizo que creciera J. Hernández. Yo confío demasiado en estas nuevas audiencias, confío demasiado en la juventud y en la gente que ahora consume y produce contenido en redes sociales. Y por ejemplo, Baudó eh, triplicó sus seguidores en Instagram durante el paro nacional, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la gente no solo busca discursos como los de JP, que son predominantes todavía, pero también la gente cree en esos medios independientes. Luego está la crisis académica, entonces estamos hablando de que los medios de comunicación han tenido que cambiar a una velocidad más acelerada durante los últimos 20 años, ¿cierto? O 10 años. Entonces, asimismo, las universidades estaban acostumbradas a enseñar para hacer televisión y para hacer periodismo impreso y para hacer radio. Luego les llegaron las redes sociales y modificaron los pensum, ¿cierto? Los programas y empezaron a meter periodismo multimedia. Y cuando creían que entendían el periodismo multimedia, ¡pum!, salen las redes sociales. Entonces empezaron a poner materias para ser community managers. Y siempre todos estos cambios, cuando un profesor cree que entiende los medios, cree que entiende las redes sociales, nace una nueva red social. Entonces hoy en día puede
Hay muchos profesores que ponen a sus estudiantes a entender TikTok cuando es muy probable que la evolución de TikTok sea tan rápida que ese profesor nunca vaya a tener la capacidad de reaccionar a los cambios de estos nuevos medios. Entonces, ahí es donde yo planteo que para ser community manager, para hacer contenido para Instagram, no hay que estudiar una carrera profesional, ¿cierto? Entonces, el error desde mi punto de vista de las universidades es que están reaccionando a estos cambios técnicos y han abandonado la formación del criterio de los estudiantes. Entonces, de cierta manera, yo estoy como editor de contenido de Baudó en esta búsqueda también, ¿sí? Entonces, pues no necesito formar el criterio porque confío en que trabajo con unas personas que ya tienen un criterio formado por su carrera y por su recorrido, pero sí empecé a decirle a mis compañeros que lo que necesitábamos en Baudó era tener una voz cada vez más fuerte que tuviera algo para decir. ¿Por qué? Porque las audiencias hoy en día no están buscando solo información fría que les diga lo que pasó, ¿cierto? Entonces en las facultades de periodismo nos decían que el periodismo debía ser objetivo y que uno tenía que narrar los hechos de una manera fría y que la gente interpretaba, ¿cierto? Eso decía la academia. Entonces, sucedió un hecho y yo necesitaba una fuente del gobierno que me dijera qué pasaba según el gobierno, una fuente de la oposición y una fuente especialista que explicara. Y ahí yo hacía el ejercicio. Nosotros entendimos que está bien también que en el medio existan voces que tengan una posición política frente a los hechos y que esa posición política si quiere y si debe ser, ¿cierto? Porque para eso son los medios independientes, se ponga del lado de, por llamarlo de una manera clásica, los oprimidos, que se ponga del lado de la gente o que se ponga del lado de las personas que, que no tienen el poder todavía de acceder a los grandes medios. Entonces, de esa manera, Baudó, durante el último semestre sobre todo, se ha puesto en la tarea de tener una voz propia, ¿sí? Y esa voz propia sienta una posición frente a los hechos, ya no solo los narra y los describe, que lo hacemos todavía y lo hacemos de una manera muy rigurosa y buscando no decir mentiras, ¿cierto? Y buscando comprobar sobre todo los hechos de lo que estamos contando, pero adicional a eso le agregamos una posición, opinamos sobre lo que está pasando. De esa manera nos han pasado cosas. Por ejemplo, y les voy a mostrar acá algunas cosas que hemos hecho. Entonces, hace en octubre murió Garavito, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a preguntarnos cómo íbamos a contar esta noticia, porque era una noticia importante para el país sin subirnos a la historia que estaban contando todos, que era que Garavito había violado y asesinado a un montón de niños, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en el consejo editorial y lo que busqué de cierta manera con el enfoque y con la manera en la que íbamos a contar ese hecho, con la forma de agregarle una voz a ese hecho, era eh, cuestionándonos el enfoque de la noticia. Entonces, Garavito, el otro rostro de la bestia, fue como lo llamamos, y lo que hicimos fue, claro, dar el contexto, contar la historia, pero además de esto, hacernos otras preguntas diferentes a las que se estaban haciendo todos los medios. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, se murió Garavito, el peor asesino, 140 homicidios en la historia del país registrados, ¿cierto? Entonces nos empezamos a preguntar, qué pasa con el abuso sexual en Colombia, qué pasa con los asesinos en serie en Colombia y de verdad la justicia ha hecho algo. O sea, este señor pagó un montón de años de pena, se murió en la cárcel y sirvió para algo, la justicia ha cambiado en algo y nos hicimos esas preguntas y nos dimos cuenta que el abuso sexual en Colombia en hombres o en niños varones es menor, abismalmente menor a lo que es en niñas y en mujeres. Entonces, si el mayor asesino en serie de nuestra historia abusaba de niños varones, principalmente asesinaba a niños varones, ¿cuánto subregistro y cuántos asesinos en serie de niñas y de mujeres
hay en el país que no han sido ni capturados ni procesados? Entonces nos hicimos esa pregunta y la noticia de Garavito dio un giro, ¿sí? Y esa es la manera en la que de cierta manera hemos buscado abordar las noticias. Por ejemplo, la sequía en Colombia. Entonces, claro, es importante ahorrar agua y es importante abordar el tema de la sequía, pero lo que hacemos en el día a día en el Instagram es tratar de darle una lectura más amplia y con una posición política clara a los hechos. Y a medida que empezamos a aplicar esta estrategia, las redes sociales de Baudó se dispararon. O sea, lo que subimos ayer tuvo 3.000 likes y un montón de vistas. Por acá tuvimos un video que tuvo más de 300.000 vistas. Entonces, esa estrategia de ponerle una voz que dijera algo más a las formas en las que contábamos nos ha funcionado y nos ha aumentado un montón las vistas, ¿sí? Además de eso, siempre hemos tenido una pregunta constante por el formato, ¿sí? Por lo estético y por la forma de llevarle las historias a las personas. Entonces, hemos hecho cosas, por ejemplo, como esta intervención, que estos son unos videos, pero no sé cómo reproducirlos. Ahora me estaban reproduciendo, no. A ver, perdón. Entonces, empezamos, además de a contar las historias con un enfoque diferente, también a buscar unas nuevas maneras de decir. Entonces, no nos quedamos solamente con ir y contar la noticia, sino que empezamos a explorar unos nuevos formatos que pusieran al espectador, a la audiencia, en otras posiciones. Entonces, por ejemplo, luego de investigar durante 4 años la contaminación por mercurio producto de la minería en Colombia, nos inventamos una experiencia de realidad virtual, que es esta que estoy proyectando, y de intervención de los espacios, donde llevábamos esta historia de la contaminación por mercurio a lugares públicos. Entonces esto, por ejemplo, fue en el Jardín Botánico de Medellín. Construimos es que el nombre geométrico se me olvida, pero era como una esfera gigante de metal con una pepa de oro en la mitad, y la gente se metía dentro de esa pepa de oro y entraba a una experiencia de realidad virtual donde se encontraba con personas, donde se encontraba con fuentes, donde se encontraba con expertos y donde se encontraba con recorridos por los territorios en donde podían ir mirando cómo era que la minería y la contaminación por mercurio del oro estaba acabando con la vida y la salud de un montón de personas. Entonces, claro, mientras las otras formas de contar le dicen a uno que usted necesita solo 5 segundos para capturar la atención de la audiencia, nosotros con esto obligamos a una persona a pasar incluso tuvimos personas que estuvieron hasta 1 hora metidas en esta experiencia, consumiendo los contenidos y quedándose atrapados. Entonces eso hace parte también de la forma en la que nos hemos cuestionado todo el tiempo, cómo la manera en la que contamos nuestras historias tienen que ser cada vez más innovadoras y tienen que buscar lenguajes que nos obliguen o que busquen atrapar a estas personas, ¿cierto? Eso por el lado de los formatos, ¿sí? Como les decía, el gen de Baudot, las personas que que están más dentro de la estructura de Baudot son artistas, son fotógrafas, son diseñadores, ilustradoras, personas que se están pensando la imagen y la forma de contar las historias de una manera diferente, de manera constante. Eso también ha implicado que busquemos no solo a través de lo estético, sino a través de las metodologías, otras formas de acercarnos a las comunidades, a las personas que nos cuentan las historias y a la gente que está en los lugares viviendo el día a día de las historias. Entonces, hay alrededor de esas preguntas surgen otras maneras de hacer periodismo, que es lo que estamos haciendo de una manera más fuerte actualmente. Entonces, este proyecto es muy importante
y les invito a que lo visiten en la página de Baudó, www.baudoap.com, y se van a la sección de coberturas y en la sección de coberturas se encuentran todas las hojas son del viento. Todas las hojas son del viento fue un producto multimedia en el que estuvimos durante un mes en los Montes de María con una comunidad campesina que un día decidió declararse como guardianes del bosque seco tropical. Estas personas que vivieron el conflicto armado de los Montes de María de una manera muy, muy dura, lo que decidieron en un momento de su vida fue convertirse o autodenominarse los guardianes de ese bosque como una estrategia para resistir en el territorio. Entonces, a través de esa estrategia, esas personas pues empezaron con este proceso de cuidar el lugar donde estaban. Entonces nosotros llegamos y pasamos un mes allá planteándonos tres cosas: construir esta página web, el fotógrafo autor Víctor, hacer un fotolibro y hacer unos videos y una formación en fotografía a estas personas para que ellas mismas nos contaran cómo era su territorio y qué eran las cosas que querían conservar de su territorio. Entonces, el proyecto tiene varias fases. Una es el libro, otra es los documentales que están detrás, que cuentan cómo fue hacer el proceso, cómo fue enseñarle a estas personas a hacer fotografía y cómo fue el resultado final, ¿cierto? Entonces, pues por cuestiones de tiempo no podemos detenernos como a mirar cada uno, pero sí pueden a nuestra página de explorarlo. Entonces, este proceso es muy bonito y además está documentado ampliamente. Entonces, tenemos un corto documental de 10 minutos que cuenta cómo fue el taller de fotografía con las personas. Otra parte del proyecto que es muy bonita tiene que ver con el resultado de esos talleres de fotografía. Entonces, esos campesinos que nunca habían tenido una cámara fotográfica en sus manos, hicieron unas fotografías de lo que para esas personas era importante conservar. Cada una de esas fotografías tiene un video. Entonces, en esos videos, las personas nos mostraron las fotos que tomaron. Por ejemplo, acá hay una foto del mono tití. Y a su vez, nosotros les hicimos un video detrás de cámaras de unos 30 segundos donde esa misma persona nos cuenta por qué tomó esa foto o por qué es importante eso. Esa metodología de trabajo nos llevó a un descubrimiento, y es que nosotros llegamos al lugar con una mirada exótica de la zona, de la exuberancia, de las serpientes, de de las serpientes, de los monos tití, de las especies exóticas, y nos encontramos con que estas personas en realidad consideran que la conservación en su lugar de origen está atravesada por las cosas que los permiten quedarse en ellos dentro del territorio para de esa misma manera poder conservar el lugar donde están. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día que estos campesinos tradicionales que llevan muchos años allá o sus generaciones se acaben o no se renueven, el territorio pierde a las personas que lo están cuidando y asimismo pierde la conservación. Entonces resulta que nosotros esperábamos que estas personas nos hicieran unas fotos y hacer unos videos con ellos sobre las serpientes, sobre las especies exóticas, sobre el jaguar, sobre el mono tití, y en realidad las personas terminaron haciendo videos y fotos sobre, por ejemplo, esta que es muy bonita de Eduardo, sobre el burro, que ujú. Entonces, este tipo de contenidos, por ejemplo, nos demostraron que
y nos confrontaron en cuanto a esa mirada exótica que a veces llevamos a los lugares cuando estemos haciendo una investigación. Bueno, este proyecto es muy bello, esas conclusiones también están en esta pestaña que dice proceso, donde pueden encontrar los cortos documentales donde contamos cómo fue hacer esto y donde también pueden ver el fotolibro de Víctor de manera digital. Este proyecto es muy importante para Baudó y es un punto de quiebre en cuanto a que nos cuestionó la manera en la que estábamos contando las historias, porque uno llega como periodista al lugar, nosotros, por ejemplo, estamos mucho tiempo, normalmente los periodistas van una tarde y esa misma tarde se van y cuentan lo que se llevaron ese día. Nosotros tenemos una metodología en la que pasamos mínimo en un lugar al menos una semana buscando esa historia. Entonces, es otra forma de acercarse a las comunidades y empezó también a cuestionarnos porque muchas veces igual las historias que contábamos estaban mediadas por las cosas que nosotros queríamos contar. Entonces ahí nos cuestionamos y con este proyecto nos cambió mucho la perspectiva. Con el de la minería también, pero este fue un poco más revelador. Entonces lo primero que notamos es que como periodistas tenemos que ser honestos con las personas que entrevistamos y con las personas que fotografiamos y con las personas a las que les hacemos video sobre las motivaciones que nos llevan a hacer ese trabajo. Entonces siempre que llegamos a esas comunidades tratamos de hacer una reunión con las lideresas de esos lugares o los líderes y que nos escuchen y presentarles nuestras intenciones y decirle queremos hacer esto y que esas mismas personas también nos pongan sus condiciones sobre cómo nos van a dejar entrar a esas historias, pero también sobre cómo necesitamos llegar a escuchar, ¿cierto? A estas personas y no a comprobar lo que queremos saber, que es un poco lo que nos estaba pasando. Nosotros teníamos una idea exótica de los bosques ecotropical, llegamos a comprobar esa idea exótica y nos encontramos con otra versión de la gente. Y eso pudo ser materializado a través de un proyecto fotográfico. Entonces nuestra máxima dentro de Baudó siempre está en romper los discursos hegemónicos, tratar de pensar un poco más, darle un poco más de tiempos a las historias para no salir a replicar lo que está diciendo todo el mundo en la tendencia, sino que tratar de masticar un poquito más esos discursos antes de sacarlos. De esa manera ha surgido en Baudó otra forma de hacer periodismo y es a través del periodismo comunitario y de los narradores comunitarios. Entonces, de esa mano nace este proyecto que también es muy importante para Baudó y que se llama Chagra. Entonces, Chagra es una red de narradores visuales comunitarios. Lo que hemos buscado es llevar a estas regiones y llevar a estas personas formación en fotografía, formación en contar historias y formación en periodismo a través de la visualidad y de la formación académica para que estas sean esas mismas personas que pertenecen a esas comunidades quienes nos cuenten esas historias. Entonces, voy a ver si esto me... Hola. Ah, sí. Hola, gente. Soy David Dicue. Les habla Jesús Daniel Rondón. Soy Estefanía Escobar. John Troches. Cincuesta. Edwin Prada. Soy Ashanti. Daniel Eduardo del Troega. Hago parte de la red de narradores audiovisuales comunitarios e independientes Chagra. Y los invito a ver mis contenidos en la aplicación de Baudot AP. En mi caso, Chocó, el impacto de la minería ilegal en los ríos. Guardia a Guardia, un video que realizamos con las mujeres quihuetegnas de nuestro resguardo. Persecución estatal sin argumentos, detallando la historia de toma paramilitar que sucedió en Tenjo, Cundinamarca. Este relato me centró en dos preguntas. Bueno, entonces esta nueva forma de narrar, que es la de Chagra, tiene varios componentes, tiene talleres, tiene sesiones virtuales, tiene una residencia y busca que sean las mismas personas que habitan las comunidades quienes se conviertan en narradores y nos traigan esas historias. Nosotros les pagamos a ellos por hacer esas historias, por ser narradores, les compramos las historias y las subimos a una aplicación que también les invito a que la descarguen, que se llama Baudó AP,
y es una aplicación web donde pueden encontrar estos videos de estos narradores visuales comunitarios donde nos cuentan las historias que para esas personas son importantes. Hola, gente. Esta aplicación también tiene una ventana donde se pueden hacer donaciones a Baudó, donde pueden comprar una mercancía que tenemos, donde se puede, para apoyarnos. También hay una pestaña donde se pueden ver los emprendimientos comunitarios que hace que esas personas puedan resistir en los lugares de origen. Entonces ahí publicamos todos los emprendimientos que vamos conociendo cuando vamos a los lugares para que la gente también apoye a estas personas de una manera directa. Y también tenemos un calendario de eventos donde se suben las cosas que están pasando en las comunidades a través de un calendario. Bueno, hay que explorar la aplicación porque pues, está bastante interesante. Y todo esto hace parte de esas búsquedas innovadoras que estamos haciendo todo el tiempo por contar las historias de una manera diferente. Esta es una de nuestras favoritas porque también estamos abandonando de cierta manera el protagonismo del periodista y estamos dándole a las personas que habitan los lugares la posibilidad de que sean ellas quienes nos cuenten esas historias. Esto es un resumen súper rápido de lo que es Baudó Agencia Pública. Estamos abiertos y abiertas a contarles mucho más a profundidad otros proyectos, en otros espacios y en otros momentos. Y pues la invitación constante es a que la forma de apoyarnos y a ayudarnos a seguir existiendo es compartiendo, siguiéndonos y dándole like a nuestros contenidos, que es finalmente el único fin por el que lo hacemos. Bueno, súper bien, Carlos, muchísimas gracias. Creo que esto ha estado muy interesante, conocer el trabajo de Baudó AP. Es muy interesante porque, como lo decías, es una nueva forma de entender el periodismo, pero también una nueva forma de relacionarse con los públicos y entender los contenidos para estos públicos, ¿cierto? Que están buscando como otras formas de consumir o de ver o escuchar o leer nuestras historias cuando hablamos de periodismo, y creo que Baudó pues ha podido lograr también en ese trabajo poder desarrollar toda una apuesta que está pensada para eso, ¿no? Para que por un lado desde lo estético, desde la forma, desde el formato, pueda tener un público que se interese y que claramente pues se separe un poco de lo que hablábamos de esta hegemonía de los medios de comunicación. Hemos tenido por acá algunos comentarios. Marce Páez nos dice que genial. Dago Cárdenas nos dice felicidades por generar este tipo de espacios educativos académicos que carecen de espacios en nuestro contexto social y cultural. También nos hablaba, bueno, hay como varios comentarios repetidos, pero decía como RCN, Semana Caracol, NTN 24, Blue Radio son un claro ejemplo de la crisis ética que padecen los medios masivos de comunicación de este país. Llevan 2 décadas trabajando para un partido político, perdieron su visión. Y por aquí también está Natalia Ortiz Mantilla, que hace parte de la red de narradores Chagra. Dice, estas estrategias comunicativas de Baudó muestran que buscan constantemente tener acercamientos reales con el público y las comunidades. Asimismo, como lo estábamos hablando ahorita, aquí nos llega otro mensaje de Duván. Dice, para este tipo de proyectos siempre hay referentes. ¿Cuáles fueron los de ustedes? Ah, bueno, Duván nos hace una pregunta. ¿Cuáles fueron los referentes de Baudó AP? Bueno, pues hay muchos tipos de referentes, ¿cierto? Digamos que hay unos referentes que pueden ser los referentes que nos enseñaron a nosotros también en la universidad, que pueden ser Gabriel García Márquez, Germán Castro Caicedo, Alfredo Molano, que eran investigadores que iban hasta el lugar y que trataban de darle tiempo a la historia, ¿sí? Personalmente, yo tengo otros referentes desde el documental, pero por ejemplo, como agencia, tenemos un referente muy grande que fue Agencia Pública de Brasil, que es un medio que ya hacía un periodismo
bajo una modalidad parecida a la que nosotros hacíamos, entonces, a la que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, esa exploración de referentes es larga. Yo les puedo enviar después y ustedes lo comparten a través de Errante, una lista de referentes y de formas, pero de cierta manera nosotros también buscamos referentes por fuera de los referentes del periodismo. Entonces, por ejemplo, el proyecto que les estaba contando de Todas las hojas son del viento, para ese proyecto yo tomé un referente que venía de Rick and Morty, que es una serie animada pues muy famosa, ¿cierto? Entonces, Rick y Morty creó en Instagram un multiverso de Rick y Morty. Entonces, a través de creación de perfiles de Instagram y de etiquetas, creo que se llama el Rickaverse, lo pueden buscar. Ellos navegan a través de Instagram y crean una narración dentro de Instagram. Nosotros lo que hicimos fue crearle un Instagram al proyecto que se llama Todas las hojas son del viento. Voy a volver a compartir pantalla porque esto me parece muy chévere. Dale, adelante. Eso no tuvo un impacto tan grande, pero a mí me parece súper interesante como ejercicio narrativo. Entonces, por ejemplo, este proyecto que se llama Todas las hojas son del viento tiene un multiverso de Instagram. Entonces, ese multiverso de Instagram es prácticamente un perfil de Instagram que se ve así, donde tú encuentras a las personas que nos contaron la historia, ¿cierto? Entonces tiene unas fotos de Víctor Galeano, y cuando tú entras a esta foto, por ejemplo, le das clic, aparece la etiqueta de Eduardo, y le das clic a Eduardo y encuentras otro perfil de Instagram de Eduardo, donde Eduardo nos cuenta las historias que él tenía para contar, con fotos, con videos y con una postal. Si yo vuelvo a la página principal del multiverso de Instagram, me encuentro las historias también de José Luis. Y entonces ahí empieza a crearse también otro tipo de navegación a través de Instagram, y es un referente que viene de otro lugar totalmente diferente a los lugares tradicionales donde encontramos narraciones. Lo mismo nos pasó con la realidad virtual, donde creamos una interacción con cámaras de video 360 que ya han sido usadas en el periodismo, pero de una manera diferente. Entonces, es importante tener referentes dentro del periodismo, pero también es muy importante formar una voz propia y un criterio político antes de narrar las historias, pero también es importante tener la cabeza abierta a encontrar otras formas de narrar y de llevar esas historias a la gente, por lo que les decía ahora, para buscar que la gente se quede más tiempo con nosotros. Entonces, la academia tiene una crisis que va a ser muy difícil de resolver, pero nosotros podemos adelantarnos a esa crisis. Entonces, por ejemplo, yo no conozco hoy un buen medio en Twitch de periodismo, ¿sí? Y Twitch es donde están todos los jóvenes menores de 15 años, ¿sí? Y ahí está Ibai, y ahí está un montón de, pues ahí está Westcol, ¿cierto? Transmitiendo basura, pero no hay nadie que le haya apostado a eso todavía desde el periodismo o que yo conozca, por ejemplo, y si alguien lo conoce, nos los pueden dejar en los comentarios como para que lo conozcamos también y para darle difusión. Entonces también es abrirnos constantemente a referentes en otros lugares tratando de llevar nuestro discurso. Claro, interesante, ¿no? Porque también es entender, como lo decía Carlos, entender las plataformas y estas nuevas maneras de encontrar por dónde se mueven las historias y cuál es el lugar donde los lectores, los oyentes están, ¿no? Por aquí tenemos, Carlos, también otra pregunta de Duan Jaimes también. ¿Cómo fue conseguir la conexión con la financiación de sus proyectos y cuáles son los retos de establecer una línea editorial como la de Baudó AP, que hace una apuesta totalmente, es decir, que se va de frente con esta apuesta periodística desde el periodismo independiente? Bueno, es difícil porque de entrada nosotros, y hasta ahora nunca nos ha pasado, estamos en que las personas que nos donan dinero no pueden interferir de ninguna manera
en los contenidos que hacemos. O sea, ellos no nos pueden decir, esto no lo pueden hacer. Y eso es muy difícil, ¿cierto? Porque es decirle al que está poniendo la plata, no. Entonces, eso de entrada es difícil, pero hay caminos. La primera financiación que recibió Baudó fue a través de un programa del Instituto de Educación de Nueva York. Entonces, nosotros en Baudó tenemos unas personas que se han vuelto muy tesas en esa, por ejemplo, nuestra directora Sofía, que lo que hace Sofía es estar todo el tiempo buscando maneras de conseguir los recursos para que Baudó siga existiendo. Eso es una crisis que tenemos constante también. Entonces ese primer recurso llegó y nos permitió hacer un capítulo de la primera investigación. La primera financiación de Baudó la consiguió Sofía de bolsillo de ella y de sus familias. Luego, con ese pequeño primer capítulo, se consiguió financiación para hacer un segundo capítulo de la investigación de contaminación por mercurio, que ahí fue donde entré yo como investigador. Y luego, con esos productos que sacamos de ahí, conseguimos recursos de una financiación para funcionar como medio, que esa fue la primera gran financiación que lo hizo la Fundación Ford, donde estuvimos trabajando durante un año con esos recursos. Luego empiezan a aparecer otros recursos que nos permiten vivir de una manera mejor a nosotros y asimismo pues poder hacer un periodismo de una manera más cómoda, entre comillas, y es empezar a venderle productos a otras organizaciones, porque como empezamos a hacer diseño web, video documental, fotografía, entonces otras fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro empezaron a buscarnos para invertir sus recursos, que también venían de donaciones internacionales, en que les ayudáramos a hacer buenos productos mediáticos. Hemos hecho una búsqueda constante porque la gente también nos done y hemos hecho 2 campañas muy grandes para que la gente nos dé recursos. Logramos hacer una investigación con los recursos de esas donaciones, pero eso es un 5% de nuestra financiación. En este momento todavía dependemos mucho de las ONGs de fondos internacionales. Y eso es algo que queremos cambiar, pero que ha sido una pelea muy difícil. Bueno, creo que tenemos aquí otra pregunta. Twitch abrió una discusión sobre el rol de los periodistas tradicionales y los nuevos comunicadores. ¿Ustedes han tenido ese tipo de choque con esos grupos o personas de periodismo tradicional en los formatos? Digamos que hay un periodismo tradicional que reniega de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y que todavía es muy escéptico y dice que pues nos subestima, ¿sí? Entonces, pues eso en realidad no nos afecta ni influye en lo que estamos haciendo. Nosotros sí estamos muy pendientes de lo que hacen mal, ¿cierto? Para tratar en educación de contarle a la gente por qué esas cosas no se deben hacer. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, hace un par de años hicimos unos consejos editoriales incluyentes, que lo que, por ejemplo, conseguimos a varias personas de la comunidad LGBTIQ, y hicimos un consejo editorial con ellos donde les mostramos cómo los medios tradicionales de comunicación contaban a su comunidad o a sus comunidades. Y esas personas nos dieron insumos a través de ese consejo, de ese grupo focal, donde nos contaban cómo querían ellos verse en los medios de comunicación. Y a partir de esos insumos nosotros empezamos a generar contenido también, como con esas ideas y con esas propuestas que esas personas nos trajeron. Entonces, en realidad no nos incomoda la existencia de los medios tradicionales de comunicación. De hecho, de cierta manera, la estrategia de Baudó es que lo que nosotros investiguemos llegue también a esos medios masivos de comunicación porque nos ayuda a ampliar la voz. Entonces, varias de las investigaciones que hemos hecho han salido en revistas como Malpensante, como Semana, ¿cierto? Que sabemos que Semana hoy está haciendo todo mal, pero de cierta manera hemos llevado las investigaciones que hacemos a Semana. No tenemos problema con eso porque el problema no es o sea, si tenemos un problema con el medio, eso no quiere decir que tengamos un problema con la audiencia de ese medio. También necesitamos que esa audiencia nos escuche. Hemos llevado nuestra investigación al Espectador, al Tiempo, entonces como que de cierta manera esos medios tradicionales también pueden ayudarnos a hacer eco a nuestra voz, ¿sí? Yo creo que ya como para cerrar, Carlos, tenemos una última pregunta de cuáles son los objetivos a largo plazo de Baudó AP, y quisiera que nos contaras un poquitico también, ya lo veíamos en la presentación, pero ustedes ahora mismo están
trabajando en una campaña que han denominado Las voces necesitan lectores, y es esta, nuevamente, ¿no? Como este diálogo de llegar a nuevas audiencias, de encontrar nuevas personas que quieran encontrarse con historias diferentes, desde otro punto de vista diferentes, y creo que esa apuesta de Baudó por, yo lo llamaría ahorita como un periodismo expandido que se monta en otras plataformas, en otras formas, en otros medios, y que aprovecho también para, como lo decía Carlos, las personas puedan visitar la página de Baudó en www.baudoap.com. Van a poder ver cada uno de los proyectos y cada una de las narrativas multimedias que Baudó ha construido para poder entender estos temas y generar una conversación también. Vale. Digamos que el objetivo inmediato de Baudó en este momento es seguir existiendo, ¿sí? Y ese objetivo pasa de muchas maneras, entonces por eso estamos también como en esa búsqueda constante de evolucionar y de buscar otras formas de que las historias sean contadas, incluso a veces sin nuestra participación o con una participación muy mínima de nuestro equipo de trabajo, y por eso estamos con esa apuesta de los narradores comunitarios que están integrados en la aplicación de Baudó AP. Entonces ustedes entran a esa aplicación y se van a encontrar con los videos hechos, grabados, pensados, guionizados por esas mismas personas que están en las comunidades. Pero también tenemos un objetivo principal, que es seguir encontrando nuestra voz, seguir evolucionando y seguir siendo autores, ¿cierto? Porque también tenemos un interés por ser autores. Entonces está Víctor como fotógrafo, que está todo el tiempo a través de la fotografía explorando la visualidad de su propuesta. Está Sofía, que es nuestra directora, que todo el tiempo está buscando la manera de encaminarnos hacia seguir existiendo y hacia mantener esta esencia de Baudó, de periodismo independiente e innovador. Está Felipe, que es un diseñador que trabaja con nosotros de planta, que es un mago de la creación visual y que está todo el tiempo haciendo infografías, diseños y llevando las historias a como con una capacidad gráfica para que la gente las entienda de una manera más rápida. Y ahí detrás está Camilo, el escritor, está Juan, el escritor, y un montón de personas más, que las ilustradoras, Majo, la Tata, que están todo el tiempo ilustrando las historias que escriben Juan y Camilo. Entonces, como que uno de los objetivos es seguir poder haciéndolo así, ¿cierto? Y nada, esa es como la apuesta constante de nosotros, y es lo que queremos seguir haciendo. Digamos que tenemos los objetivos que tienen todos los medios, que es seguir creciendo, que es que la gente nos comparta, que la gente nos acompañe, ¿cierto?, en este camino, nos deje comentarios, nos mande mensajes, nos etiquete. Y también hay un objetivo que, como les decía ahora en la presentación, ha sido el más difícil de conseguir, y es que nuestra misma audiencia alimente nuestra existencia a través de las donaciones, de la compra de mercancías y de las donaciones principalmente, que se pueden hacer incluso desde 10,000 pesos, creo que es como lo mínimo que se puede donar. Esa es una de las apuestas. ¿Por qué? Porque hoy hay dinero de cooperación internacional, pero ese dinero se mueve y cambia de acuerdo a las intenciones de esas organizaciones también. Entonces, el día que perdamos ese dinero, pues muy seguramente vamos a desaparecer. Entonces, nuestro objetivo es no desaparecer y no depender 100% de eso. Bueno, ahí estaba entonces Carlos Piedrahita contándonos. Carlos, ¿no nos contaste acerca del Premio La Nacional de campaña. Periodismo? Bueno. Porque nos gustaría como conocer también un poco sobre tu experiencia, porque vos has trabajado desde el documental, ¿cierto? Sí, yo hago video, ¿cierto? Hago documental en video. Digamos que un gran documental, el único que tuve fue ese con el que me gané el premio de periodismo, que es un documental sobre minería a cielo abierto en La Guajira, y cómo esto afectaba a los guayú. Ese documental está en YouTube de manera libre, lo pueden encontrar, se llama Muchacha, una pesadilla guayú. Pues hago las piezas audiovisuales que ven en el día a día en Baudó, y en Baudó prácticamente he hecho videos de máximo 10 minutos, y pues ahí hay un montón también que están en el canal de YouTube, en nuestras plataformas. Ese ha sido el trabajo documental que hemos hecho. Son muy desde el lenguaje del reportaje, con una búsqueda estética, porque
por tratar de encontrar la esencia de los lugares a los que vamos y también buscando un respeto y una dignidad de las personas que entrevistamos y que mostramos, ¿sí? Esa es como la apuesta documental que hemos hecho. Todavía digamos que yo considero que no he desarrollado una apuesta documental como autor o como un gran director, sino que en Baudó lo que he hecho de cierta manera es cumplir el rol y cumplir la función de contar las historias, que también desde mi punto de vista está muy bien, ¿cierto? Claro, el trabajo colectivo también, pensarse los medios desde otra perspectiva. Y creo que, bueno, Baudó AP para todos los que nos ven, los que están interesados en las narrativas, en los medios de comunicación, en el periodismo independiente, no se pierdan de vista esta alternativa. Baudó AP, nosotros hemos admirado el trabajo, nos parece que es un equipo muy completo, muy profesional, que tiene una apuesta muy interesante por narrar las historias. Y bueno, nada, pues agradecerle a Carlos y a todo el equipo de Baudó que también pues, vieron a bien podernos acompañar durante esta conversación. Creo que ha sido un espacio para aprender, para reflexionar también acerca de las necesidades del periodismo, de la crisis del periodismo, entender y conocer otras alternativas nos pueden ayudar también a ver otro tipo de historias o las historias que vemos normalmente en los medios de comunicación, en las agendas de los medios, pero desde otra perspectiva. Invitarlos a que entren, descarguen la aplicación de Baudó también, que está bastante interesante, acceder a estos contenidos. Hay una merch también que pueden adquirir ahí y, como lo decía Carlos ahorita, pues hacer estos aportes a los medios independientes que necesitan también pues del apoyo de todos nosotros para seguir trabajando de esta manera. Recuerden que, bueno, esta charla era crear e innovar en el periodismo independiente y Carlos Piedrahita, periodista, documentalista y editor de contenidos en Baudó Agencia Pública. Carlos, muchísimas gracias por tu compañía, por contarnos todo esto de Baudó AP y por supuesto que seguiremos muy atentos a todo lo que sigue pasando con... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para cerrar, les cuento que yo creí que esto iba a ser presencial y ya estaba empacando maletas para conocer a Ocaña, porque es una de las zonas que tengo pendientes por conocer. Entonces, nada, un saludo a toda la gente de Ocaña, muy importante que se haga esto y mucho ánimo y adelante, que de verdad es muy poderoso lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, como lo dice Carlos, en algún momento llegamos a pensar que podría ser presencial. De hecho, estamos ahorita pensando, Carlos, con esto que venimos desarrollando, poder empezar a generar unos espacios más de talleres específicos con algunos invitados de varios días. Entonces, pues seguramente vamos a lanzar la invitación a Baudó para poder tener aquí algunos de ustedes contándonos y haciendo algo también más directo con los interesados también y empezar a activar, pues empezar a contar las historias de la región, que bueno, también hay aquí como una necesidad urgente de que empecemos a contar las historias desde otros lugares y a preguntarnos de cómo somos como región, qué necesitamos contar y demás. Carlos, un saludo, síganlo en redes sociales y nos vemos esta tarde con la actividad de cierre. Ya tenemos la confirmación, 5:30 de la tarde, en la Casa Cultural de la Fundación Cinco Sentidos. Estaremos de manera presencial en el conversatorio de cierre. Es posible mirar distinto, junto con Natalia Ortiz Mantilla, con Antonio Herrera Osorio y como invitado local estará Daniel Rincón acompañándonos en esta conversación. Carlos, muchísimas gracias y buen Chao, viento gracias. para Baudó AP. Muchas gracias. Un abrazo.